Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día que nos permites adorarte, Señor, con toda libertad. Porque sin merecerlo, Señor, tú nos has llamado, Señor. Y tú nos has dado la salvación, Señor, gratuita y sin merecerla, Padre. Que ahora al abrir tu palabra podamos modificar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Platicaba con un hermano en la semana, no sé si esto o la anterior, no recuerdo todavía. Yo le decía que a veces, no sé si desde que regresamos a los cultos presenciales, y no sé si es el tapabocas, hermano. No sé si fue todos los domingos que no tuvimos alabanza, no sé qué haya sido, pero me da el corazón, hermanos, que muchos de ustedes hacen playback nada más. O sea, hacen que cantan, pero en realidad no cantan. Y algunos ni el esfuerzo hacen. Y este último canto que cantamos está inspirado allí en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Cuando los pastores se les aparecen los ángeles y todos empiezan a alabar a Dios, dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en eso está inspirado este último canto. Dice muchas cosas, pero el corito que tiene, la repetición que tiene es esa, y está inspirado en eso. Y les voy a decir por qué me inquieta de repente un poco esta parte. Estamos ya en la parte final del año, entramos en las festividades de Navidad, ya prácticamente lo que inaugura la temporada navideña en esta iglesia es enciende una luz. Con enciende una luz inauguramos todas las festividades de Navidad, en donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, más allá ahora he visto mucho que la Navidad es una fiesta pagana y las Saturnalias, y eso es realmente perder de vista el punto esencial. Comienzan las festividades, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordamos que Él un día vino al mundo, que entregó su vida, Dios lo dio al mundo para salvación nuestra, que Él voluntariamente vino a la tierra, y estamos pensando en eso, hermanos. Y a veces parece como que no alcanzamos a entender o a vislumbrar lo que eso significa para nuestras vidas. A los ángeles se les dijo que ha nacido en Belén el Salvador del mundo, y empezaron a cantar y empezaron a adorar a Dios y a alabar a Dios. Y parece como si nosotros, aunque nos digan que vino el Salvador del mundo, no importa si es en estas fechas o en otras, insisto, eso es perder el punto esencial. Tal parece como si nos diera lo mismo, hermanos. Parece como si fuera lo mismo. Y pensando en eso, hermanos, estuve pensando en un par de sermones para recordar las profecías. No todas, hermanos. Por lo menos hay más de 300 profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tardaríamos varios años en revisarlas todas, pero por lo menos las más relevantes, las profecías que se hicieron acerca de Jesucristo. A Jesucristo lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Cualquier parte que abramos del Antiguo Testamento podemos ver a Jesucristo allí presente. Pero hubo profecías que se hicieron específicamente: que iba a ser un niño, que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén. Todo eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento
de las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y se estaban cumpliendo el momento en que María concibió del Espíritu Santo, se estaban empezando a cumplir las profecías que se habían hecho en cuanto al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y mientras estaba leyendo esto, ¿verdad? En cada momento me asombraba más y me asombraba más, porque cada una de estas profecías se iba cumpliendo y se cumplió cabalmente, sin fallar ninguna. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad de que 300 profecías se cumplan en un solo momento? Que es en los 30 y tantos años que vivió el Señor. Que se cumplan tan cabalmente, la probabilidad es bajísima, hermanos. Bajísima. Y vamos a empezar allí en Deuteronomio 18. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, dice Deuteronomio 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí está hablando Moisés. Aquí está hablando Moisés, está recordando la ley, está recordando lo que pasaron durante todo este tiempo. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Déjeme hacer un paréntesis. Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un cuadro, es un tipo del Señor Jesucristo. Pero además tiene varias cosas muy curiosas Moisés. Moisés es uno de los que se aparece en la transfiguración. Sí, cuando la transfiguración, el Señor Jesucristo se parece luminoso, aparece hablando con Moisés y con Elías. Y a Moisés lo vemos al final de los tiempos con los dos testigos ahí en el Apocalipsis. Uno de ellos es Moisés. Y aquí Moisés le dice al Señor: profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuentas. Aquí estaba hablando Moisés estaba profetizando un Mesías para el pueblo judío. Ahora, lo que el pueblo judío nunca entendió es que este era un salvador para el mundo. Ellos les costó mucho trabajo entender esto. Ellos siempre se pensaron un Mesías, un salvador para ellos. Pero en esta revelación era para los judíos, pero en otras revelaciones, en otras profecías, ¿verdad? Este Mesías era para el mundo, era para las naciones. Desde que llamó el Señor a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. O sea, el Mesías prometido era para todo el mundo, y se cumplió. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿sí?, un Mesías, un Salvador para todo el mundo. Y es que, hermanos, a veces perdemos de vista nuestra condición. Nuestra condición, usted y yo. Allí lo vimos cuando predicó unas predicaciones hermosas que dio nuestro hermano Felipe Alvarado. Allí en Efesios 2, que Pablo nos dice: porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A veces dejamos de ver nuestra propia condición, hermanos. Damos por hecho, asumimos: ya somos salvos,
¿verdad? Y damos por hecho que parece como si así hubiéramos nacido, hermanos, toda la vida. Hubiéramos sido eso. Y usted y yo ni siquiera entendemos. No sé a qué edad usted aceptó a Cristo, pero ni siquiera entendemos el peligro eterno en el que vivimos todo ese tiempo mientras no conocíamos al Señor Jesucristo. Yo recibí al Señor más o menos a los 20 y algo de años, no recuerdo. Fue en el 91 y si nací en el 68, 20, 68, 78, así como 23, 24 años. O sea, viví 24 años sin conocer al Señor. Mi mamá conoció al Señor cuando yo tenía como unos 10 años, pero muchos años no quise saber nada del Señor. Hasta que cumplí los 23 años, 24 años, acepté al Señor. Pero todo ese tiempo, hermanos, y mire que hice tonterías e hice burradas en mi vida que pudieron haberme costado en algún momento la vida. El peligro en el que estuve todo ese tiempo. Estábamos muertos, hermano, en nuestros delitos y pecados. Usted y yo no merecemos la salvación que Dios ganó para nosotros. No tenemos un ápice de mérito, hermanos. No hay ninguna bondad en nosotros. No somos buenos, Y a veces asumimos, es que yo soy muy bueno y vivimos en una sociedad que nos dice que merecemos, ¿verdad? Que somos merecedores de cosas y que somos muy lindos y bonitos y que somos muy buenos y qué buena gente eres tú y qué buena gente es aquello. Hermano, no somos buenos. Romanos claramente nos dice que estamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que lo único que usted y yo merecemos, de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a lo que hacemos, lo único que usted y yo merecemos es el infierno. Y hermano, no se pierda, lo merecemos. Lo merecemos. Si fuésemos juzgados solamente por nuestros hechos, usted y yo merecemos el infierno. Merecemos una condenación eterna. No la merecemos. Ahora, hemos sido librados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero hermanos, usted no se lo merece, ni yo, ni nadie nos merecemos eso. Y tal parece, hermanos, que a veces perdemos de vista esto. Perdemos de vista esta verdad. Que Dios tuvo en su amor que profetizar y prometernos un Salvador. Porque hermanos, lo único que íbamos a obtener usted y yo es la condenación eterna. No se engañe, hermano, no se engañe, no se engañe. Usted y yo seguimos siendo malos. Usted y yo, lo dice ahí Efesios 2, seguimos viviendo. Y lo leemos, hermanos, Efesios. Y Él os dio, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjese lo que dice, por naturaleza, no que usted actuaba mal, usted era su naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted y yo lo único que merecíamos, hermano, es la ira de Dios. Y horrenda cosa
dice Hebreos, es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, como un regalo, como lo que prometió el Señor aquí en Deuteronomio: te levantaré profeta. A Él debes escucharlo, solo porque es un regalo, hermano. Solo por gracia, solo porque Dios nos ama, solo porque Dios tuvo a bien amarnos y regalarnos este regalo que era Cristo Jesús. Que en estas fechas recordamos, insisto, no es relevante si realmente el Señor nació en estas fechas o no. No es relevante si en estas fechas otras culturas festejaban otras cosas. Eso es irrelevante, hermano. Eso es perder el punto. Hoy lo recordamos. ¡Qué bueno! No se pierda si el árbol, si Santa Claus. No se pierda en esas tonterías, hermano, le pido. No se pierda en esas tonterías. Lo que recordamos hoy es que por naturaleza éramos hijos de ira, y el Señor tuvo a bien, en su infinito amor, a seres que no lo merecemos, enviar a su Hijo. Dice Romanos 8 que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. Este es el verdadero sentido de lo que debemos hacer en estas fechas. Qué bueno, hermanos, que usted dé regalos. Qué bueno, hermano. No le digo, qué bueno. Y yo no creo en el regale afecto, no lo compro, hermano. No. El Señor nos tuvo amor y además lo demostró dando. También le digo, no se endeude absurdamente por dar regalos. No haga eso. Pero démonos nosotros. Recordemos en estas fechas. Qué bueno que lo festejamos. Qué bueno, hermano, que usted se pueda reunir. Qué bueno, hermano, que usted pueda regalar. Qué bueno que usted pueda dar en estas fechas y que recordemos esto. Pero lo más importante, hermanos, es que recibimos un regalo, usted y yo, que no merecíamos ni tantito. Un regalo que no merecíamos usted y yo, ni por error. Que lo que sí merecíamos usted y yo, lo que sí merecemos es la ira de Dios. Esa sí la merecemos, porque esa sí no la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Y si yo no hubiera conocido al Señor cuando tenía yo 23 años, hace como 10 días, hoy ni siquiera me aterra pensar dónde estaría yo. Estas fechas es para recordar ese regalo que no merecíamos ni usted y yo, y que solamente por gracia y por la fe, solamente por gracia, como un regalo, gratuitamente, y solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, solamente por la fe en Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz en lugar suyo y mío, ahora somos salvos. Ya no recibiremos la ira de Dios, sino la gracia de Dios. Su gracia, su salvación, su amor. Hermano, si eso no lo hace cantar con alegría, gloria a Dios en las alturas, ya no sé qué lo hará cantar. Y no es que cante, hermano, pero si eso no hincha su corazón de alegría, si eso no hincha su corazón de agradecimiento a Dios, se lo juro, hermano, que no sé qué lo hará.
El Señor prometió un profeta. Él prometió a alguien que iba a hablar sus palabras. Dice, versículo 18 de Deuteronomio 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuidado, hermanos. Usted y yo escuchamos esas palabras y decidimos atender esas palabras. Cuando vinimos a sus pies, cuando vinimos por fe arrepentidos a recibirle como Señor y Salvador, a poner nuestra fe en Él. A quien no, cuidado, porque va a pedir cuentas el Señor. Pero también nos fue prometido un rey. Segunda de Samuel 7, versículo 12 dice, y cuando está hablando Dios con David, Dios le está hablando a David. Perdón, es que es segundo libro, si no me regañan. No es segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El Señor Jesucristo sería llamado Hijo de David, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El Señor Jesucristo es un descendiente de David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Este mismo pasaje se repite en Primero de Crónicas, en donde explica un poco más esto. Primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 y 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificaré casa y yo confirmaré su trono eternamente. También junto con un profeta, un Mesías, nos fue profetizado un rey. Nos fue profetizado un rey. Un rey que va a gobernar eternamente. Un reino que será firmado por toda la eternidad. Un reino que gobernará el universo por toda la eternidad, hermano. Pero cuidado, desde hoy está gobernando y debería, no está gobernando en los gobiernos mundiales, evidentemente. Llegará un día en que así será. Pero hoy el Señor Jesucristo gobierna sobre su iglesia. El tema, hermanos, es: ¿gobierna el Señor Jesucristo en nuestras vidas? Porque ese es el verdadero punto aquí. Un día el Señor Jesucristo va a regresar y va a gobernar sobre la tierra y gobernará sobre el universo. Ahorita vamos a ver esa profecía. Gobernará sobre el universo, su reino será infinito y eterno. La pregunta es, hermanos, si el Señor Jesucristo hoy gobierna sobre nuestras vidas, porque allí está el tema. Los cristianos somos muy dados a decir, sí, el Señor, y como quiere el Señor. Y la pregunta es si nuestras vidas reflejan que el Señor Jesucristo está gobernando. Si el trono de nuestro corazón, si en el trono de nuestra vida está gobernando el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero tema. Y mire, no hay que irnos tan lejos. Vamos a la familia. Vamos a la familia. Ahí en Efesios, todo lo conocemos, Pablo nos habló de un orden que el Señor estableció, ¿verdad? Un orden que Él estableció. Las hermanas que sean feministas, pues me van a perdonar, pero ese es el orden que puso el Señor, no lo puse yo, ¿verdad? Él dice, Jesucristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, cabeza de la familia. Y obviamente se infiere que los dos son cabeza de los hijos. Hay un orden establecido.
no lo establecieron los hombres. El matrimonio no es una institución opresora patriarcal, hermano. No lo es. Por más que en esta época quieran decirlo, hacerlo y establecerlo. El matrimonio no es una institución patriarcal opresora. No. No lo es. Es una institución establecida por Dios con un orden que Él estableció. Ya se los dije. Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer y del hogar, y los dos son los que gobiernan a los hijos. Ese es el orden. Cuando uno es hijo, tiene arriba papá y mamá, y así. Yo, platicando allí en casa de esto, ¿verdad? Yo les decía, no, es que el gran problema que hemos perdido es que todos, hombres, mujeres, hijos, todos estamos bajo autoridad. Yo siempre he dicho que asunto de mi vida que no está bajo autoridad es terreno del enemigo. Punto, hermano. Si algún aspecto de mi vida no está bajo autoridad, es terreno del enemigo. Terreno del enemigo. Y ese es un orden que Dios estableció. ¿Quién lo estableció? El que gobierna el universo. El Señor Jesucristo estableció ese orden. No lo establecí yo, lo estableció Él. La pregunta, hermanos, es: ¿vivimos conforme a este orden? ¿Hay este orden en nuestra vida? Digo, hablando solo de la familia, hermanos. No vayamos a otros temas, solo de la familia. ¿Vivimos bajo este orden? Siempre platico el caso de una hermana que me agarró ahí en niñez, ¿verdad? Y me dijo: oiga, pastor, es que yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Y sus niños, no crean que jóvenes de 15 años, ¿no? 2 chamaquitos de 4 y de 3, o algo así, 5 o 4, una cosa así. 2 nenitos así. Y me dice: es que ya no sé qué hacer con los niños. Todos los domingos no los puedo levantar, no se quieren levantar, no se quieren vestir, no se quieren bañar. Y el pastor, ya no sé qué hacer con estos niños. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. No puedo levantarlos el domingo para que vengan a la iglesia. Le digo: hermano, una pregunta. ¿Y qué pasaría si mañana que van a la escuela le hacen lo mismo? O sea, le dicen: no puedo, no se quieren levantar, no se quieren bañar. Ah, no, dice, los paro y los meto y me los llevo. Ah, le digo: igualito, hermana, igualito. Hágale igualito. Digo, en mi casa es más fácil que mi hija me diga: no quiero ir a la escuela, y chance le dé permiso, a que me diga: no quiero ir a la iglesia, y ahí sí no hay negociación. A la iglesia no, ni siquiera a la escuela tal vez, y lo podría negociar. La iglesia, ir a la iglesia, ir al culto, no es negociable. No es negociable. Pero hay hogares donde mandan los hijos. Hay hogares donde mandan los hijos. Los hijos mandan, ordenan, deciden qué se hace, deciden. Padres que creen que el hogar es una democracia y toman a veces se puede tomar en consideración la opinión de los hijos, claro que sí, si no es una dictadura, pero para todo, ¿verdad? Y si el hijo no quiere, y si el hijo opina, y si el hijo... Y también se toma... No, eso no es. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad delegada por Dios en nosotros para la formación y la dirección de nuestros hijos. Y eso implica, hermanos, que tenemos una autoridad en el hogar. La pregunta es: ¿está gobernando Cristo en nuestros hogares? Y nada más estamos viendo un punto muy sencillo. ¿Está gobernando Cristo en nuestros hogares? Platico con el pastor de repente, ¿verdad? Cuando vamos a ver algún tema, y platico con él y me hace algunas preguntas, y no me queda más que decirle: pastor, pues es que no hay hombres, los hombres se acabaron ya.
Digo, no sé si es las hormonas del pollo que están haciendo mujeres o qué será. Ya no hay hombres. Ya no hay hombres, hermano. Perdón, hermanos, digo en general, ¿verdad? No estoy diciendo usted o usted o usted, sino en general. El hombre que tomaba el liderazgo de su hogar, que tomaba las decisiones, que proponía, obviamente no somos tiranos ni somos dictadores en el hogar, pero que proponemos, que decimos vamos a hacer esto, que podemos escuchar y decir, bueno, sí tienes razón, me estoy equivocando, pero que podemos tomar el liderazgo de un hogar, hermanos, de veras, cada día es menos. Porque estamos siendo víctimas de los tiempos. Ahora resulta que un hombre fuerte, que toma decisiones, que puede dirigir un hogar, que tiene una visión, que motiva a un hogar, a su esposa y a sus hijos para alcanzar esa visión, para alcanzar servir al Señor. Ahora resulta que eso se llama masculinidad tóxica y me boto de la risa. Aquí decimos, hermanos, necesitamos participación de algo, Navidad en las montañas, ¿cómo se llama? Enciende una luz, el culto que tenemos ahora el 18, un culto de Navidad que tenemos el 18 de diciembre. ¿Y sabe quiénes participan más? Uno esperaría que hubiera 50 hombres y 25 mujeres. ¿Sabe qué es lo triste? Que es al revés. 25 hombres y 50 mujeres. Quisiéramos que el liderazgo de esta iglesia fuera eminentemente de hombres. Las mujeres tienen todo el derecho en el liderazgo, todo el derecho. El Señor no hace distinción en eso en la Biblia, de participar. Pero cómo me gustaría que muchos hombres se levantaran y dijeran, hermano, vamos adelante. Hombres. Y no somos superiores, no somos mejores, hermano. No tenemos nada especial frente a Dios. Somos iguales frente a Dios. Simplemente Dios nos dejó una función. La pregunta es, hermano, ¿Cristo gobierna nuestros hogares? Porque Él es rey. Aquí dice, un día va a gobernar en esta tierra. Hoy no. Hoy no, formalmente no hay un rey en un trono en esta tierra. El Señor no está en un trono en esta tierra. Él gobierna, claro que sí, gobierna, pero no lo vemos físicamente en esta tierra. La pregunta es, ¿gobierna en nuestros corazones, hermano? Porque este es el punto. Señor, Señor. ¿Y es Señor? Porque estas épocas nos debería hacer reflexionar eso. ¿El Señor Jesucristo es Señor de nuestras vidas? ¿Es Señor? ¿Él gobierna? ¿Él gobierna en nuestras vidas? Y por último, hermano, busquemos allá en Isaías 9. Una profecía por todos conocida, ¿verdad? Más que conocida. Además, una profecía desde mi punto de vista literariamente muy hermosa. Literariamente muy hermosa. Versículo 6 de Isaías 9. Porque un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, lo dilatado es la grandeza de su imperio, lo grande de su imperio,
y la paz no tendrán límite. ¿Qué quiere decir, hermano? Que es infinito. Sobre el trono de David y sobre su reino, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino de nuestro Señor Jesucristo no tendrá límite, hermanos, ni de tiempo ni de espacio, ni de tiempo ni de espacio. ¿Qué quiere decir? Que será eterno y también será infinitamente grande, de donde podemos entender. Si estuviera circunscrito solo la tierra, sería un reino limitado, de donde podemos entender claramente que el reinado de nuestro Señor Jesucristo abarcará el universo completo, el universo sin límite. Pero lo más importante de este pasaje, hermanos, es lo que dice allí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Admirable, consejero. Estuve buscando, hermanos, yo les digo, no sé hebreo, nunca he estudiado el hebreo, pero admirable es algo así, en la palabra original en hebreo, por lo que entendí, lo que busqué es algo así que nos asombra de repente. No es una admiración así que tenemos por alguien, sino es algo que nos asombra de repente, porque también puede llamarse, puede decirse como terrible. ¿Sí me explico? Entonces es algo así que algo así que de repente nos parece asombroso, asombroso, ¿no? Algo así que podemos ver en un momento, ¿ok? En un momento y parecernos así tremendamente asombroso. Y yo creo que a veces los cristianos, hermanos, hemos perdido esa capacidad de asombro frente a nuestro Dios. Me acuerdo cuando yo era chico, mi mamá ya había creído en el Señor y atrás de donde yo vivía, en la calle de atrás, había una reunión con una hermana, me acuerdo, la hermana Lina. Recuerdo muy bien su nombre. Y entonces mi mamá, no me acuerdo si los martes o los miércoles, ella iba a esa reunión de la hermana Lina. Yo tendría unos 11 años y me llevaba a la casa de la hermana Lina. Y entonces llegábamos y escuchaba yo, había un hermano que daba una clase de la Biblia y luego el siguiente martes volvían a dar, era como una célula, como un centro de predicación que teníamos ahí con la hermana Lina. Y ¿saben qué, hermanos? Yo quedé asombrado, recuerdo de ese lugar. Quedé asombrado. ¿Y saben por qué? Porque me di cuenta que todo en el evangelio era positivo, me acuerdo. Si algún hermano traía problemas, siempre había una respuesta positiva a sus problemas. Si algún hermano tenía algún asunto, siempre había el hermano que daba la clase, siempre le decía algo positivo. No, mírese, vamos a orar, ese problema se va a resolver. Oiga, es que pasó esto, y siempre le daba una cuestión positiva, algo de ánimo. Yo decía, ay, es que aquí nunca hay nada negativo. Me acuerdo, yo tendría como unos 11, 12 años. Es que aquí nunca hay nada negativo. Y eso a mí me causó mucho asombro. Primero por mi tendencia a pensar negativo que tengo desde niño. Y segundo, pues porque además viviendo en casa, mi papá era alcohólico, pues las cosas positivas de repente se diluían, ¿no? Entonces de repente llegar a un lugar y todo positivo, todo para bien, todo para bendición, todo positivo, para mí fue algo asombroso. Y me parece, hermanos, que a veces los cristianos dejamos de pensar en lo asombroso de nuestro Dios y damos por hecho las cosas. Damos por hecho. Hace unos meses me pasó algo bueno en mi vida, en general en mi vida, y me acuerdo que después ya me enteré de lo que pasó, algo positivo, y después dije, pero qué mal agradecido soy.
Ni siquiera volteé a decirle a Dios gracias, ni siquiera se lo atribuí a Dios, simplemente lo di por hecho. Me llamó mucho la atención de mí mismo, le pedí perdón a Dios, pero de repente dije, qué bárbaro, ¿cómo llegamos a ser los cristianos que damos por hecho? Damos por hecho que la comida llega a nuestras mesas, damos por hecho que tenemos un trabajo, hasta que pasa lo contrario. Damos por hecho las bendiciones que Dios da a nuestras vidas, porque no se equivoque, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Si hoy usted tiene un trabajo, viene de Dios. Si hoy usted tiene su familia con salud, viene de Dios. Estamos como familia enfrentando un problema con mi hermana muy fuerte, con uno de mis sobrinos. Es algo muy fuerte. De hecho, yo hasta cuando me enteré me deprimí unos días. Pero hasta por eso, gracias, Señor, porque eso ha hecho que mis hermanos y mis hermanas y todos nos estemos uniendo en fe y le damos gracias a Dios por eso. Pero damos por hecho, hermano, damos por hecho. Damos por sentado lo que viene. Admirable, consejero. Consejero. Fíjese que sería un buen momento para pedirle consejo a Dios. Va a terminar un año, vamos a comenzar otro. No es porque de año a año las cosas sean diferentes. Si usted sigue haciendo lo mismo, el siguiente año va a ser exactamente igual. Pero yo creo que sería un buen momento para decirle, Señor, ¿qué quieres de mí el siguiente año? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que emprenda para ti? ¿Qué quieres que cambie, Señor? Pídale consejo a Dios, hermano. ¿Pedimos consejo a Dios regularmente? Yo debo confesar para mi vergüenza que muchas veces no. A veces llegan allá a consejería hermanos, ¿verdad? Con un montón de broncas matrimoniales o las que sean y siempre la pregunta que me hago, ¿y habremos pedido consejo a Dios sobre estas decisiones que hicimos? ¿Le pedí consejo a Dios sobre el muchacho que escogí o la jovencita que escogí? ¿Le pedí consejo a Dios sobre el trabajo que finalmente escogí? ¿O solamente me motivó la cercanía, el sueldo, las prestaciones? Decía no sé si alguien conoce a Zig Ziglar, un autor cristiano, y él decía que su madre, cuando él era chico, ellos eran muy pobres y entonces tenía que trabajar, y entonces su madre lo mandó a trabajar al almacén de un hermano, porque un hermano que asistía a su misma iglesia, él era bautista. Entonces su madre lo mandó a trabajar con ese hermano, y entonces él trabajaba con el hermano, y dice que en el pueblo, él era de Yazoo City, Mississippi. En el pueblo se abrió un bar de moteros, no sé qué, y entonces le ofrecieron trabajar allí y le pagaban el doble, le pagaban el doble, muchachos. Y entonces fue con su mamá y le dijo, ¿qué crees, mamá? Nos va a ir mejor, dice, porque me voy a ir, me ofrecieron allá en el bar, y me pagan el doble y no sé qué. Y su mamá le dijo, pues no. Y él dice, pero mamá, me van a pagar el doble, mamá, lo necesitamos, me van a pagar el doble. Y su mamá le dijo no, y él se aferró y finalmente le dijo no, y al final le dijo, mira, te voy a decir la razón, pero que sea la última vez que me preguntes. Dice, hoy trabajas con un hermano en Cristo, un buen cristiano, diácono de la iglesia, que te está dando un buen ejemplo. Y te vas a ir a trabajar a un bar donde no conozco al dueño, donde no sé la moral que se maneja en ese bar, donde no sé nada de lo que pasa en ese bar. Y para mí es mucho más importante tu formación que el dinero que puedas traer.
El dinero, como quiera que sea, pero para mí es más importante tu formación. Así es que no me vuelvas a preguntar, ni a decir, ni a nada. Vas a seguir trabajando con el hermano en su almacén. Punto. Primero, esos son padres con autoridad. Y segundo, hermanos, eso es pedirle consejo a Dios. Hoy hasta los papás les organizan la fiesta y les organizan la borrachera. Usted dirá que eso no es cierto. Se lo aseguro que sí. Me consta. Pero los no cristianos. No, hermano, los cristianos. Los cristianos que le organizan la fiesta a los hijos y les organizan las cubas. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Leía yo que entre los cristianos la depresión ha crecido, los problemas mentales, la depresión, los problemas mentales, muchos problemas han crecido entre los cristianos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque decimos que creemos en un Dios fuerte, pero lo negamos con nuestros hechos. Mi hermana le dieron la noticia de su niño y pues fue un momento muy difícil. Ella en un momento dado se desesperó, ¿verdad? Y hablé con ella y le digo, pues es que ¿creemos en un Dios poderoso o creemos en un Dios que no puede? ¿Cuál es el Dios en el que creemos, hermano? ¿Un Dios poderoso o un Dios que no puede hacer las cosas? ¿Un Dios que puede hacer algo o un Dios que impotente no puede hacer nada? Porque a veces decimos que creemos en un Dios poderoso, hermano, pero vivimos angustiados, preocupados, deprimidos, tronándonos los dedos. Por fin, hermano, ¿creen en un Dios poderoso o no? ¿Cuál es el Dios que usted cree? Y hermano, es buen momento para cuestionarnos esto. Aquí está lo que se profetizó acerca del Señor. Y además estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Y unas todavía se van a cumplir. Porque no se ha cumplido todo. Hay profecías que se cumplirán en su segunda venida. Pero las que se cumplieron cuando Él vino, aquí están. Pero ¿sabe qué? No es para llenar nuestra mente, sí, las profecías del Antiguo Testamento y que se cumplieron en el Nuevo y sabernos de memoria. No, hermano, es para llevarlo a la vida práctica. Tenemos una salvación muy grande que fue gratuita, que ha sido gratuita para nosotros. Tenemos un Rey que gobierna sobre nuestras vidas. Y tenemos un Dios poderoso, un Señor Jesucristo poderoso en nuestras vidas, consejero, admirable. Para nuestro diario vivir, para nuestro día a día, para que mañana, lunes, que enfrente los retos de la vida, hermano, sepamos que tenemos de nuestro lado a un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos fortalece. Un Dios que hace su obra en nuestras vidas porque nos ama. Que usted y yo ya no tenemos que hacer nada para ganar su favor. Ese ya lo ganó el Señor en la cruz. Solo tenemos que entregar nuestra vida en fe, en obediencia, en confianza. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos anima, Padre. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos alienta, Señor. Y que
podamos incorporar en nuestra vida tú, que nos salvaste por gracia, Señor. Vivir agradecido, Señor, por la gracia que mostraste en la cruz, el amor, Señor, que tú nos diste en la cruz. Que gobiernes en nuestras vidas día tras día, que podamos obedecerte, que tú seas el que gobierne cada aspecto de nuestra vida y que podamos confiar en un Dios grande, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, en un Dios grande y poderoso. Que podamos descansar, Señor, descansar en ti, recordando que estas profecías se cumplieron al pie de la letra, cabalmente, y que demostraron tu amor por nosotros, que demostraron cuánto nos amas, Señor, y cuánto quieres transformarnos, y cuánto quieres que vivamos de acuerdo a tu palabra por nuestro bien, Señor, por nuestro propio bien. Gracias, Padre, por tan grande amor que has demostrado hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.